Bueno, Luis, vamos avanzando en el tema de la artrosis, pero una persona de la calle, ¿cuándo puede sospechar o pensar, a ver si tengo artrosis? ¿Cuál sería lo predominante en esa persona? Pues mira, lo más frecuente, aunque también no es exactamente lo más específico, es el dolor con el movimiento de las articulaciones. Normalmente cuando pensamos de artrosis ya debe tener por encima de 40 o 50 años, porque es muy raro, en medicina casi nada es imposible, sí, pero es muy raro que aparezca en una edad más precoz. Y normalmente pues va a ser en determinadas articulaciones, sobre todo cuando hablamos de artrosis primaria, en las manos, en las rodillas, en la cadera o en la columna. Y el dolor en la artrosis tiene unas características especiales que orienten al médico a decir eso es de artrosis. Efectivamente, es un dolor que nosotros llamamos mecánico, es decir, es un dolor que se caracteriza por doler cuando se mueve la articulación, pero sin embargo cuando no se mueve, cuando está en reposo, no molesta. Es decir, por ejemplo, el paciente si tiene una artrosis en la rodilla, está sentado y no le duele, pero cuando se levanta y empieza a dar los primeros pasos, aparte de notar mucha rigidez, tiene un dolor más intenso que conforme va calentando y va andando le va disminuyendo. Mientras que el dolor de una artritis inflamatorio suele ser un dolor que predomina más con el reposo y entonces muchas veces por la noche le duele más, que ahí no está moviendo la articulación, que incluso por el día. Yo tengo una máquina ahí de hacer un poquito de pesa y he tenido que dejar de hacer la temporada porque me coge un dolor en estas articulaciones y me han dicho eso es de la artrosis. No me ha hecho mucha gracia, pero bueno, es lo que es, he tenido que dejar de hacerlo. ¿Cómo va? Pues mira, sí, en la artrosis hay una artrosis que llamamos primaria, en donde hay una influencia genética y de hecho esos nódulos que tú tienes en los dedos pues son de transmisión genética. Total. Y también hay una serie de factores, sobrecargas de la articulación, que en una articulación que ya estaba previamente un poco dañada, pues puede hacer que haya sintomatología. Entonces, los nódulos estos son muchas veces más un problema estético. Efectivamente, cuando se están iniciando duele, pero ya cuando pasa el tiempo, digamos que se queda la protuberancia, pero el dolor desaparece. Quizá la artrosis más importante es una que llamamos aquí, la de la base del pulgar, porque precisamente el pulgar es el que necesitamos para hacer la pinza. Y esa puede ser la artrosis más invalidante de toda la mano. Bueno, yo esa de momento me libro. ¿Y en la columna? ¿Cómo se manifiesta en la columna? Pues a la columna normalmente se va a afectar sobre todo en los dos segmentos más móviles, sobre todo a nivel del cuello y a nivel de la columna lumbar. A nivel del cuello pues suele haber dolor, suele haber limitación en los movimientos para girar, para flexionar la cabeza, y en la columna pues también el dolor en ocasiones puede irradiar, porque tanto en la columna como en el cervical como en la columna lumbar muchas veces, aparte de la artrosis de las articulaciones que hay entre las vértebras, también hay afectación de los discos. Y entonces esa afectación puede hacer que comprima a los nervios que van desde el brazo hacia la mano o desde la columna hacia los pies, y que ya encima, además de ese dolor de la artrosis, se complique por ese dolor por una hernia de disco o por una patología de los discos. O sea que realmente cuando una persona tiene dolor en el brazo producido por una artrosis cervical, realmente no es la artrosis, es el disco el que, ¿no? En la mayoría de los casos suele ser más por problema de ese disco, sí. Más por problema. Muy bien, pues ya vamos avanzando en el tema de la artrosis, cuando una persona puede sospechar que tiene artrosis por las características del dolor que has dicho, que en el reposo se le quita y al iniciar el movimiento es cuando más duele. Y ahora ya en el siguiente vídeo nos vamos a centrar en el diagnóstico de la artrosis. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud.